Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, te entregamos esta palabra, Señor, por favor, Señor, danos fe, dame fe para predicarla, pero dale fe también a mis hermanos para oírla, recibirla y afirmarse en ella, Señor. Y a los que no son todavía tu pueblo, Señor, dale la fe para que sean rescatados de su vana manera de vivir. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, el sermón le puse rescatados de nuestra vana manera de vivir. Rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hermanos, eso está en la primera carta de Pedro, primer capítulo. Hermanos, muy general, la carta de Pedro alienta básicamente a los creyentes a ser fieles, es decir, a vivir en santidad a Cristo, ser fieles a Cristo en los padecimientos y en la persecución, y que tengan gozo en la herencia de los cielos. Básicamente de eso se trata la carta en general, hermanos. Más específicamente con la cita bíblica, nos dice el comentarista bíblico, hermanos: cuando los terroristas o raptores toman rehenes, demandan un rescate antes de estar dispuestos a soltar a sus víctimas. También en el Nuevo Testamento aparece la expresión rescate. Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo también escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermanos. Por otra parte, también se dice muchas veces esta frase o esta palabra, o bueno, esta frase: fuiste comprados por precio. Fuisteis comprados por precio. Aparece varias veces en las epístolas de Pablo y en el Nuevo Testamento. El énfasis bíblico recae en el precio pagado y en sus efectos liberadores, hermanos. Nunca en quien demanda o recibe el rescate. Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz. El efecto de su muerte es la liberación de su pueblo. Su pueblo es liberado de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, hermanos. ¿A quién pagó Cristo ese rescate? Es la pregunta. Pues uno se podría hacer esa pregunta. Hermano, la Escritura no da respuesta a esta pregunta. Razón por la cual haremos bien en no formularla. Cristo no se lo pagó a Satanás, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y si fuera Dios Padre, y si Dios demandase un rescate, estaría tomando a miembros de su propio pueblo como rehenes. La Escritura nos dice que Dios presentó a Cristo como sacrificio para demostrar la justicia de Dios, hermano. Por todo lo antedicho, es obvio que la pregunta acerca de quién recibe el rescate no debe hacerse. Cristo Jesús ha satisfecho las demandas de la ley, ha quitado la maldición que pesaba sobre nosotros y mediante su muerte nos ha absuelto. Hemos sido redimidos por su preciosa sangre, hermanos. Hermanos, hay tres palabras que son sinónimos, digámoslo así, sinónimos, pero unas tal vez más, dicen un poco más, tres palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento, hermanos. Agorazo. Recuerden, ¿qué es agorazo? Comprados en el mercado, ser comprado en el mercado. Esa es la palabra que se utiliza, por ejemplo, fuiste comprados por precio. Agorazo. Fuiste agorazo por precio. Fuiste comprado en el mercado de esclavo. Hay otra palabra que es exagorazo. Yo les he explicado en algunas oportunidades eso. Exagorazo. Agorazo con Z. Exagorazo, EX anterior. Comprado en el mercado de esclavo y sacado del mercado. Esa es la palabra que usted ve en, por ejemplo, que nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, pero hay otra palabra que es lutrón o lutrón. Y es la que utiliza la primera carta de Pedro que acabamos de leer.
que quiere decir comprado en el mercado y libertado. O sea, no solamente comprado en el mercado y sacado, sino comprado en el mercado, sacado, pero libertado, redimido. El énfasis está en pagar un rescate. Pero hermanos, es que nos redimió, o sea, nos compró y nos sacó, es decir, nos redimió para jamás ser puestos en venta otra vez, hermanos. Es decir, hermanos, si usted y yo hemos sido salvados por Cristo, ya no estamos a la venta, hermanos. Ya no estamos a la venta, hermanos. Ya hemos sido comprados. Mire, agorazo, comprado en el mercado. Hexagorazo, comprado y sacado. Pero lutrón quiere decir comprado, sacado y preservado, hermanos. Jamás vuelto nosotros a poner, en venta para las cosas, para el otro reino, digámoslo así, hermanos. Entonces, es más profunda esta palabra. Dice mucho más esta palabra. Y esa es la palabra que habla aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo, la vana manera de vivir. En el segundo capítulo vamos a hablar de el rescate. Y en el tercer capítulo, rescatados, hermanos. Primer capítulo, hermanos, la vana manera de vivir. Dice, después vamos a hacer énfasis en la palabra, pero voy a hablar primero, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La cual recibisteis de vuestros padres. Hermanos, la frase vana manera de vivir describe un estilo de vida que carece de propósito. Es decir, un estilo de vida infértil e inútil, hermano. El texto podría referirse a los antepasados de los judíos que vivían según la tradición en lugar de la palabra de Dios. O sea, seguían los antepasados judíos. Mire, recuerden que el Señor Jesús reprochó mucho a los judíos por seguir las tradiciones de sus padres, dejando los mandamientos de Dios. Otra posibilidad es que Pedro se refiere a los antepasados paganos de los lectores gentiles. Pero hay una tercera opción que creo que es la que dice el texto y la que coinciden los teólogos, es que se refiere a los antepasados en general, tanto de judíos y gentiles, hermanos. O sea, nos habla a todo, a la iglesia, hermano, compuesta de judíos y gentiles, hermanos. Hermanos, vayamos a Marcos 7 del 5 al 13, hermanos. Marcos 7 del 5 al 13 y vamos a ver cuál era esa vana manera de vivir de cada uno de nosotros. Probablemente nos sentiremos identificados en unas más que otras. Vamos a las tradiciones, hermanos. Marcos 7 del 5 al 13. Marcos 7 del 5 al 13, hermanos. Hermano, las tradiciones, hermano. Mire, hermano, son cosas externas, estas tradiciones, basadas en la falsa religión. Y muchas de esas cosas son excusas, se escudan como cosas buenas, pero violando los mandamientos de Dios. ¿Sí me hago entender? Ya les voy a poner varios ejemplos. Traemos por ahora la cita. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Tradición, hermanos. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Está referenciando un mandamiento del Decálogo. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, hermanos.
Eso hacían los fariseos. Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Pero es que lo grave no era que enseñaran cosas en general, sino que esas cosas que enseñaban iban contra la palabra de Dios, iban contra los mandamientos de Dios. Eso era lo más grave de todos, de todo. Hermanos, algunos ejemplos. Mire, las normas externas, recuerden lo del lavamiento de las manos. Ellos, o sea, no es que esté mal lavarse las manos antes de comer, pues lógico que no, porque usted se puede enfermar, pero ellos lo volvieron un rito religioso. Ese es el problema. Hermanos, son reglas, ponen reglas en la limpieza, en la forma de orar, en la forma de vestirse, en hacer unos tipos de ayunos que no son bíblicos, en hacer ciertos sacrificios, hermanos, pero que sin poder contra apetitos de la carne. Nosotros vimos eso, algo de eso en un sermón hace un par de semanas o hace unas semanas. Hermano, son expertos para el 5 pasos para, ese tipo de normas. Recuerden lo que vimos hace 8 días, de ese tipo en la cartilla del hombre de la adoración familiar. Hermanos, son expertos para ese tipo de cosas. Y al que es legalista por naturaleza le encanta ese tipo de cosas. Le gusta que le digan exactamente lo que tiene que hacer, normas, reglas. Y el problema es que muchas veces esas normas y reglas, insisto, van contra la palabra de Dios. Si no fueran contra la palabra de Dios, pues hermano, pues ya verá cada cual si lo toma o no. El problema es que cuando a usted le dicen que tiene que orar 5 minutos, leer 5 minutos la Biblia y no sé qué, ahí va contra la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Como veíamos hace 8 días. Porque la Biblia nos dice: ore sin cesar, no se canse, clame, escudriñe las escrituras, satúrese. Entonces mire que sí va contra la palabra de Dios. Entonces invalidan la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hermano. Pero nada de esas cosas tienen poder contra los apetitos de la carne, hermanos. Hermanos, las buenas obras. Entonces acá nos pone un ejemplo, el tema del dar, de la generosidad. ¿Qué hacían? Ellos ya daban en el templo, ya ofrendaban y decían: yo ya cumplí. Entonces si mi padre está en necesidad o mi madre está en necesidad o cualquiera estuviera en necesidad, ellos no lo ayudaban porque ellos ya habían cumplido con dar sus ofrendas en el templo. Hermanos, entonces dicen: yo ya ofrendé, yo ya no ayudo más. Eso podemos caer: yo ya doy en la iglesia, pero si ve a alguien en necesidad no lo ayuda. Está actuando igual usted que el fariseo, de la misma manera. Hermanos, y estas personas normalmente son generosos, pero con el dinero de los otros, o con el dinero de la iglesia, por ejemplo. Entonces, con el dinero de la iglesia sí, ayudemos, pero cuando le toca meterse la mano al bolsillo, ahí sí no es generoso. Hermanos, o pueden hacer al revés: ayudan afuera, pero no ayudan adentro. Y no debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, hermanos. Entonces, no, yo aquí no ayudo. ¿Sí me entienden, hermanos? Todo hay que hacer y debemos ser generosos. Es mejor dar que recibir. Y los fariseos no hacían eso, hermano. Eran personas legalistas. O sea, ellos diezmaban la menta, el enaldo, como dicen las escrituras, y eran estrictos con eso, hermano. Pero de ahí para allá no daban más. ¿Se dan cuenta? Pero, hermano, la gracia va mucho más allá de eso. La gracia va, hermano, debemos ser, y no solo con estas cosas, sino en general, hermano. El fariseo era experto en esas cosas, ¿no? Yo no soy adúltero, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, pero tenía los ojos llenos de adulterio, no se saciaban de pecar. Hermanos, ¿se dan cuenta? Ellos cumplían normas externas, perfecto, listo. Yo desde que no le sea infiel a mi esposa, con eso quedo tranquilo, ¿no? Yo desde que no haya asesinado a ninguna persona, con eso quedo tranquilo. El Señor le dijo: todo el que odia a su prójimo es un asesino. Entonces, hermano, los fariseos eran expertos en esas cosas, cumplían normas básicas, hermano, normas que cualquiera de hecho puede cumplir. La gran mayoría en el mundo no han matado a nadie con un revólver o con un cuchillo, la gran mayoría, hermano, pero eso es un nivel muy pobre, hermanos. El cristianismo va mucho más allá de eso, hermanos, y cuando dan, normalmente es para ser vistos. Pero en ellos, eso sí, en ellos y sus intereses, ahí sí pueden gastar mucho estas personas. En ellos y en sus intereses sí pueden gastar mucho. Hermanos, son en verdad avaros, codiciosos e hipócritas estas personas. Hermanos, ¿cómo más pueden justificar? Estamos hablando de las tradiciones. Y traje esta cita bíblica porque eran tradiciones que ellos traían de sus padres. Hermanos,
podemos justificar ciertas tradiciones en buenas obras, que son buenas. Les pongo unos ejemplos. La unidad familiar, el honrar a los padres, aquí al revés, el amor y la paz. Entonces justificamos en esas cosas, hacer ciertas cosas, pero que invalidan los mandamientos de Dios. Entonces, con la religión, hermano, por ejemplo, se justifican en la unidad familiar o en honrar a los padres diciendo cosas como nací católico, moriré católico, porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. O nací musulmán, moriré musulmán, nací judío, moriré judío, nací en la realeza, moriré en la realeza, nací ateo, moriré ateo. Lo que usted quiera, póngale el nombre y el apellido que quiera, no importa. Lo recibí de mis padres, yo debo honrar a mis padres, porque eso fue lo que ellos me enseñaron. Sí, usted está tomando un mandamiento, pero está invalidando el resto de la palabra de Dios, y realmente usted no está honrando a sus papás. Hermanos, con las tradiciones familiares, en general, esto digamos es la religión o las creencias, las ideologías, las tradiciones familiares, hermano. No, por ejemplo, es que en mi casa siempre se celebra la Semana Santa, la Navidad, vamos a misa los domingos, el Año Nuevo, son tradiciones familiares. Y yo debo honrar a mis padres, hay unidad familiar, hay paz, todo ese tipo de cosas. Y toman cosas de la palabra de Dios para justificar y para invalidar los mandamientos del Señor. Eso hace muy bien el mundo, el fariseo, el religioso, el falso religioso. Con las reuniones y celebraciones familiares, por ejemplo. Hermano, que normalmente, generalmente, caen los domingos, generalmente. Ya sea, bueno, Navidad, dependiendo. El año pasado tenía un domingo, recuerden. Eso el antepasado. El Año Nuevo, las vacaciones, los paseos, los cumpleaños. No, es que me voy a ver con mi familia. La unidad familiar. La unidad familiar. La paz, el gozo, el honrar a mis padres, el amor, todo este tipo de cosas. Pero usted está invalidando mandamientos del Señor. Hermano, eso son tradiciones. No, es que eso fue lo que me enseñaron mis padres. Toda la vida lo hemos hecho. Todos los domingos nos reunimos donde la tía no sé qué o la abuelita no sé qué. Y ella nos hace almuerzo y toda la familia va. Y ahora yo no voy a poder volver a ir. Pues hermano, usted verá quién pone primero. Usted verá quién pone primero. O no tiene que ser un domingo, puede ser cualquier otro día. Y resulta que usted vaya y se reúnen, o ellos se reúnen, blasfemando, haciendo el pecado, practicando el mundo y todo ese tipo de cosas, hermano, y nosotros debemos cuidarnos de no estar en esos lugares, hermano. No, es que es la unidad, la paz. Hermanos, con agüeros o tradiciones, bueno, agüeros en general, entiende la palabra agüero, ¿no? Creo que todos la entienden, agüero. Hermanos, hay muchas cosas idolátricas, celebrar a los santos, hacer los novenarios para los muertos, en la misma Navidad, que se usa el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios en vano, el Año Nuevo, hermano, usar muchas cosas. Me acuerdo que en mi casa, bueno, la familia de la esposa de mi hermano, eso cogían y quemaban y ponían usted unos papelitos, usted tenía que quemar un poco de cosas, las cosas malas del año pasado, bueno, todo ese tipo de cosas, hermano, brujería, hermanos, todo eso es brujería. No, es que la unidad familiar, no, es que son las cosas malas y hay que dejar las cosas malas, hermano, pues arrepiéntase. O sea, no queme papelitos, no haga esas cosas que nada le van a servir, porque el otro año va a estar otra vez quemando los papelitos. Hermanos, con las ideologías, no, con la política, bueno, no, yo nací conservador, yo me muero conservador, yo nací liberal, me muero liberal, yo nací comunista, me muero comunista, mis padres me enseñaron el ateísmo, yo me muero ateo, eso fue lo que ustedes me enseñaron. No, así no es, hermano, así no es. Hermanos, pero todas estas cosas, escudadas en cosas buenas, doctrinas de hombres, violan la ley de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas nos hacen adorar a otros dioses, nos hacen practicar idolatría, nos hacen tomar el nombre de Dios en vano, nos atentan contra el día del Señor, muchas van enfocadas a la codicia, la avaricia y el fariseísmo, hermano. Todas estas cosas, todo esto de una u otra manera puede afectar esto, hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mire, recuerden que estamos viendo de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
recibisteis de vuestros padres. Hermanos, muchas de estas cosas, hermano, eran vuestra vana manera de vivir, y espero que así sea, la cual recibisteis de vuestros padres, no del Señor. ¿La sigue haciendo? Yo les pregunto, ¿la sigue haciendo? Probablemente gran parte de estas cosas no las hagamos, o no, ya no las hagamos. Pero la pregunta es, ¿le hacen falta? ¿Las añora? Ay, no me pude reunir con mi familia todos los 24 de cada año, los diciembre me tenía que reunir con mi familia, y no me pude reunir ahorita, y usted está añorando eso y añorando esos tiempos de antaño. Hermano, le digo una cosa, revise su corazón, revise sus afectos, porque probablemente está en el lugar equivocado. Y probablemente usted aún no haya sido rescatado de esa vana manera de vivir, hermanos. Usted debe salir de esas cosas, de esto, debe ser libre. Ponga primero al Señor y su ley. Eso es lo que el Señor siempre nos manda, ponerlo primero a Él, antes que todas las cosas. Hermanos, la vanagloria. Pablo, Filipenses 3, del 4 al 6, hermanos. 3 del 4 al 6. Hermanos, aquí también tiene que ver un poco con la tradición religiosa, el pasado religioso y familiar, la posición religiosa, el respeto social y el moralismo. Pero más como vanagloriándose, con la vanagloria. Dice Filipenses 3 del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, hermanos. Miren estas cartas, miren estos, ¿cómo se dice eso? Esta presentación, esta hoja de vida, por decirlo de alguna manera, de Pablo. Miren esta hoja de vida para el mundo. O sea, lo ven a él, alguien del mundo dice esto, wow. Hermanos, tenía Pablo una tradición religiosa. Decía circuncidado al 8º día, tradiciones religiosas. Hoy lo podemos ver con el bautismo. Yo ya me bauticé en la madre iglesia, en la madre de las abominaciones. El bautismo, pero también en la iglesia cristiana, ¿no? Pues yo ya me bauticé cuando tenía no sé cuántos años, no sé qué, pero como un rito, como una tradición, porque es que mis papás eran cristianos, etcétera, etcétera. Su pasado, perdónenme, tradición religiosa lo podemos ver con el bautismo, los judíos con la circuncisión, los católicos con la confirmación, sus sacramentos. Recuerden, 7 sacramentos. Todo católico debe hacer esos sacramentos, porque esos sacramentos le suman a su salvación. Resulta, están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pablo tenía mucho de esto, hermanos. Voy a misa los domingos, voy a la iglesia los domingos, voy al culto que sea, cuando lo celebren, donde sea. Yo ya hice la oración de fe. Cosas como esas, circuncidado todavía, no, yo hice la oración de fe. Hermanos, todo este tipo de cosas. Pablo también tenía una posición religiosa, mire, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hermano. O sea, tenía una posición religiosa, hermano, y lo podemos ver. Pablo estaba mostrando todos sus títulos, y de dónde venía también. Hermano, y lo vemos con esos títulos, con esas ordenaciones. No, es que en mi familia está el cardenal, el pastor, el ministro, lo que sea. Yo soy de la familia XX, no importa. Entonces, todas esas posiciones religiosas y tradiciones familiares. Hermanos, pero en el cristianismo nos puede pasar. Yo tengo una confesión de fe, yo pertenezco a una denominación, yo tengo la cobertura tal. Hermano, todo eso, hermano, todas esas cosas no sirven, hermano, nada de eso sirve. Pablo tenía respeto social, decía, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué digo que respeto social? Porque él estaba con la mayoría. Los cristianos eran una minoría y Pablo estaba con la mayoría. Tenía un respeto social. ¿Por qué? Porque él iba a las autoridades, le daban cartas para ir a matar cristianos. Estaba con los poderosos, estaba con las mayorías. Hermanos, pero
con la mayoría sin relación obviamente con los cristianos. Pablo estaba en el camino ancho y en la corriente del mundo, hermano, realmente. Entonces, esa es la pregunta con nosotros. Hermano, Pablo era un moralista. Eso sí, era un moralista completo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, hermanos. Hermanos, era un moralista. No le hacía mal a nadie, en teoría. Solamente a los cristianos, solamente al cuerpo de Cristo, casi a nada. Él no era ni un asesino, digamos, general, un violador, o nosotros en general no somos asesinos, violadores, ladrones. Podemos no tener ningún pecado escandaloso, hermanos, que hoy la sociedad condenaría. ¿Qué pecado condena la sociedad? Violar, la violación, hermano. Eso lo condena hasta el más pagano de los paganos, hermano. No, cualquiera, hermano. Cualquiera no es eso. ¿Sí me entiende? Cualquiera podría no ser eso. Hermanos, pero miren, Pablo tenía muchas de esas cosas y nosotros, hermano, tenemos y hemos tenido muchas de esas cosas, hermano, que nos mencionan acá. Miren, algunas de estas cosas, hermanos, eran vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. La pregunta es, y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿aún las desea? ¿Aún desea esas cosas? ¿Aún las desea? ¿Aún las deseamos? Le pregunto también, ¿se sienten seguros sin ellas? Porque mire que estas cosas que Pablo decía, era como que le daba firmeza, era donde estaba depositada su fe. Su fe no estaba en Cristo, su fe estaba en estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos esa seguridad basada en esto? No, es que yo tengo estos títulos, yo pertenezco a tal cobertura, o de pronto como hoy no las tenemos, entonces decimos, quisiéramos tener eso porque es que me siento como cojo, como que me falta algo. ¿Quién es su cobertura? ¿Cuál es su denominación? Cosas como esas, hermano. Está puesta nuestra fe en eso y no en el Señor Jesucristo. Está puesta nuestra fe en lo que nos heredaron nuestros padres, esas tradiciones, hermano. En eso está nuestra fe. Hermanos, el mundo, otra vana manera de vivir, o sea, la vanagloria era todo esto. El mundo en general. Vayamos a Isaías 5, del 8 al 24. El mundo, hermanos. Isaías 5, hermanos. No voy a leer desde el 8 al 24 completo, voy a simplemente leer unos pasajes que les voy a ir diciendo. Hermanos, aquí vemos la avaricia, las parrandas, andar sin temor de Dios, en jactancia, sin discernimiento, sabios en su propia opinión y en la injusticia, hermanos. Esa era la vana manera de vivir, la anterior se supone. Mira, Isaías 5:8 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hermanos, la avaricia y la codicia, el querer acumular, el querer despojar, el expropiar, el explotar, el correr tras el dinero y las cosas materiales. Hoy se conoce mucho como el capitalismo salvaje también. O sea, miren lo que pregunta acá. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Usted quiere, hermano, acaso todo eso? O sea, hermano, deje para los demás. Es más o menos lo que está diciendo. Sí. Deje para los demás. Acaparadores. Quieren el poder, hermanos. Hermanos, las parrandas, verso 11. O las fiestas, los excesos. Dice verso 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hermanos, no vivíamos así. No vivíamos así, hermanos, muchos de nosotros. Hermanos, amanecíamos bebiendo licor. Hermanos, en las peores excesos, en droga, en sexo, en todo ese tipo de cosas, hermano. Aquí lo describe también, hermano. Aquí lo describe. Eso es vana manera de vivir, hermanos. Debe ser una vana manera de vivir. Y, hermano, muchas de esas cosas también heredadas de nuestros padres. Porque en las reuniones familiares que hacían sus papás y nuestros papás, se sentaban a tomar, a beber, a fumar, a bailar, a hacer una cantidad de cosas mundanas. Vanas tradiciones de nuestros padres. Vanas cosas recibimos. Pues claro, pues el muchachito cuando llega a los 12, 13, 14, 15 años,
¿Con qué autoridad moral le puede decir el papá que no haga las cosas si eso fue lo que vio y lo que aprendió de ellos? Hermanos, el licor, las drogas, el sexo, las fiestas, la celebración, el placer, los excesos, hermano. Esto es lo que nos describe aquí Isaías 5, verso 11. Váyase al verso 18, hermanos. 18 y 19. Sin temor de Dios, sin jactancia. Mire, dicen: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo Israel, para que lo sepamos. Hermano, jactándose, pecando y sin temor de Dios, pues venga, que diga lo que quiera. Más o menos decía cosas como esas. Hermanos, sin temor de Dios, jactándose, como Sodoma, publicando su pecado, hermano. Así éramos nosotros. ¿No hacíamos eso? La vanagloria. Hermanos, yo no se los voy a leer porque de pronto me quita mucho tiempo. Tal vez se los lea al final del sermón. Me encontré un trabajo mío, hermanos, que sí, y no se los quiero leer porque tal vez genera risa las cosas que yo decía ahí. Un trabajo de cuando yo estaba en la especialización, hermano, pero uno se publicaba su pecado, exhibía. ¿Cómo? Con la avaricia, con el dinero, hermano, con todas esas cosas. Era por lo que uno corría, hermano, todas esas cosas. Y claro, no, es que hay que prosperar, es que hay que progresar. Si se la esconden a uno en otras cosas. Hermanos, el éxito del mundo, el placer. Aquí también vemos la inmoralidad sexual, lo vemos hoy en el mundo, el orgullo gay. Como Sodoma publican su pecado, dicen las escrituras. Eso hace el orgullo gay, el orgullo. Publican su pecado, nos sentimos orgullosos de este pecado. Hermano, y así el mundo, publican su pecado. Mire las redes sociales, ¿qué es lo que publican? Pura vanagloria, las cosas de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Hermanos, verso 20, dice: hay de los sin discernimiento, además, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hermano. Sin discernimiento. ¿Sin discernimiento con qué? En saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Hermano, si vive mucho cristiano. Ay, es que todo es pecado. Hermano, no tienen discernimiento. Es que ustedes ven a Satanás en todo lado. Hermano, usted no ha escuchado, no ha leído que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Que Satanás es el príncipe de este mundo. Que todo lo que no proviene de Dios es pecado. Todo lo que hace el hombre, hermano, termina mal, hermanos, por más buenas intenciones, entre comillas, que tenga. Hermanos, eso es sin discernimiento. El mundo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, hermanos. Es así. Un hermano oraba esta mañana: tener hijos. La Biblia dice que bienaventurados los que llegan a su aljaba. ¿Y el mundo qué dice? Que eso está mal. ¿Se dan cuenta? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, hermanos. Ay, hermanos, en el pecado, en el mundo, con sus filosofías, con sus falsas religiones, hermanos, y lo que es Cristo, la verdad y la Biblia, es lo malo. Eso es lo malo. Eso es lo malo, no lo bueno. Hermanos, verso 21, sabios en su propia opinión. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, hermanos, sabios en su propia opinión. Ellos creen que no se van a estrellar. Ellos siguen caminando, van rumbo a un despeñadero y creen que no les va a pasar nada. El pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y lo peor de todo no es que sean aquí las va a tener, seguro que sí las va a tener, consecuencias terrenales. Pero lo más terrible es que si el Señor no se apiada, sus consecuencias van a ser eternas. Eternas. La paga del pecado es muerte. Muerte, muerte, muerte. Pero hay muchos que son sabios en su propia opinión. Se creen más sabios que Dios, más sabios en sus propios caminos. Esto le pasa mucho a los jóvenes. Los jóvenes creen que, mejor dicho, que se van a comer el mundo, hermanos. Y ya hay otras personas que han vivido y tal vez les tocó pasar esas cosas. Tal vez les tocó pasar. Y no porque ellos las pasaron, usted también las tenga que pasar. Sí. De eso no se trata, hermano. De eso no se trata. Porque ellos tal vez las pasaron
en la ignorancia, pero hay otros que las pasan en el conocimiento, y eso se acerca mucho a lo que la palabra llama apostasía. Hermanos, sabios en sus propias opiniones, en sus propios caminos, en el Dios a su manera, en sus propias ideologías, en sus propias filosofías, en el pecado y en el mundo. Hermanos, mire, verso 22. Se jactan en el beber y en la injusticia. Mira, aquí vuelve y habla del licor. Hay de los que son valientes para beber vino. Hermanos, yo no sé, cuando estábamos en el mundo hacíamos eso. Le decían a uno que el que más aguantara, el que más... Hermano, yo no sé si usted lo hacía. Yo, hermano, esa era una vana manera de vivir, y al mundo le parece que eso todavía se jactan en eso, hermano. El licor, ¿no? Como es una droga permitida. Pero el licor, hermano, produce los mismos efectos que la droga. Inconsciencia, locura. ¿Qué diferencia hay con la droga, hermano? Póngase usted a pensar en eso. Póngase usted a pensar en eso. Pero es una droga aceptada socialmente. No, es que el problema es emborracharse. Y viven todo el tiempo en esas cosas. Hermanos, pero miren lo que sigue diciendo ahí. Y hombres fuertes para mezclar bebida. Bueno, ahí sigue diciendo. Y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su hecholla. Hombres fuertes para mezclar bebida, hermanos. Vaya, si usted iba a los bares, cuando iba a los bares, hermano, no le mezclaban. Le ponían una cabeza de nombres. Bueno, hermano, no quiero ni recordarlos porque tal vez los hago pecar a ustedes pensando otra vez en esas cosas, hermano. Pero era eso, mezclaban. Pero mire lo que dice ahí. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, hermanos. Hermanos, la injusticia, los jueces que no hacen justicia, los jueces que hacen trampa, los jueces digamos de manera general, cuando patrocinan el robo, la expropiación, el despojo, todo ese tipo de cosas, hermano, mediante cohecho, dice aquí las escrituras. Hermano, esta es la vana manera de vivir del mundo, y creo que la de muchos de nosotros era esta vana manera de vivir, hermanos. Pero mire, el verso 24 cierra con esto: como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esa es la realidad. Porque todo este pecado, todo el mundo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se jactan en sus pecados, desechan la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermano, mucho de esto era nuestra vida, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Aún vivimos de esta manera? Listo, no vivimos en muchas cosas de esas. Sí, tal vez usted ya no vaya a discotecas o a lo que sea, hermanos. La pregunta es, ¿la señora piensa en eso y todavía como que le llama la atención? Si es así, usted debe ser libre de estas cosas, usted debe ser rescatado de estas cosas, usted debe apartarse de estas cosas y todavía las añora. Hermanos, en el pecado, en conclusión vivíamos, era en el pecado, abominables, viles, pecando sin temor, adúlteros, autoengañados, hermanos, abominables y viles, no nos saciábamos de pecar. Mira lo que dice Job: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. O sea, no se sacian de pecar. Así éramos usted y yo, hermanos. Vivíamos la iniquidad con agua. Y sí, tal vez usted no era un Garavito, tal vez usted no era un Stalin, tal vez usted no era nadie de esos, hermanos, pero usted se deleitaba en sus pecados, en sus concupiscencias. Tal vez no cometía pecados escandalosos que la sociedad condenaría, pero usted se deleitaba en su pecado, se deleitaba en rechazar la ley de Dios, se deleitaba en vivir en su inmundicia realmente. Hermanos, dice que bebe la iniquidad como agua, hermanos, pero el Señor está registrando cada pecado, está acumulando, si usted no es de Cristo, ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Ay, hermano, pecando sin temor en las tinieblas, dice Isaías 29, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen,
¿quién nos ve y quién nos conoce? Hermano, no tienen temor de Dios, por eso pecan como pecan, no le importa. Claro, si están delante de personas, ahí sí se cuidan, porque tienen temor a los hombres, no tienen temor de Dios. En la intimidad están pecando. Hermanos, Dios lo ve y lo conoce. Ellos dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pues yo le digo, Dios lo ve a usted y conoce todo lo que usted hace en su intimidad. ¿Aún vive así? Hermano, con los ojos llenos de adulterio, en el sexo, en la pornografía. Mire lo que dice Job: el ojo del adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro, hermanos. Eso dice el adúltero. Hombres, el Señor lo está viendo. Si aquí hay hombres que practican este tipo de cosas, que en sus noches o cuando nadie los ve, van y entran a esas páginas, que usted ya sabe de qué se trata, pornografía, mujeres desnudas, todo eso, mire, el Señor lo está viendo. El Señor está registrando cada cosa que usted está haciendo. Tristemente hoy las mujeres también caen en eso. Hermano, cada cosa, escudriñe su corazón, escudriñelo, porque si usted vive en eso, usted no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad. Y usted debe arrepentirse e ir a Cristo, porque estoy seguro, hermano, que una persona que está sumido en eso no es una persona cristiana. No es cristiano, debe arrepentirse. Esos pecados, si usted se los lleva a la tumba, hermano, en sus pecados va a morir, hermano o amigo. El Señor lo está viendo. ¿Es aún esclavo de este pecado? ¿Es aún esclavo de este pecado? ¿De la fornicación y de la pornografía? El Señor lo está viendo. Debe arrepentirse, porque horrenda expectación de juicio vendrá si usted no se arrepiente. Hermanos, es decir, esa vana manera de vivir es en depravación total, en el pecado. Como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, maldicen, blasfeman de Dios, hermano, o toman el nombre de Dios en vano. No, Dios es amor y siguen en sus pecados. Está tomando el nombre de Dios en vano, porque el Señor vino a rescatar, fue un pueblo celoso de buenas obras, hermano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, se autoengañan, encubren su pecado, difaman contra el prójimo, difaman contra el pueblo de Dios sobre todo. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos. Y justos, ciegos, desviados, inútiles, malos, blasfemos, asesinos, en el camino ancho, sin temor de Dios. ¿Esta es su vana manera de vivir? ¿Siguen esta vana manera de vivir? ¿Siguen la religión externa y farisaica? ¿En las cerradas y vanas tradiciones familiares y religiosas, en sus celebraciones, agüeros e ideologías? No, es que hay que honrar a los padres. No, si honrar a los padres implica desobedecer a Dios, usted debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Se siente seguro en la vanagloria, en una tradición, en su pasado o posición religiosa o familiar, en ser respetado socialmente, en ser un moralista. Sigue en el mundo con su avaricia, sus parrandas, sin temor de Dios, en jactancia, sin discernimiento, sabio en su propia opinión, viviendo en injusticia. Sigue en el pecado, siendo abominable, vil, pecando sin temor, en tinieblas, con los ojos llenos de adulterio, en sexo y en pornografía. Sigue en su depravación y en sus pecados. Ay, entonces usted no ha sido rescatado de su vana manera de vivir. No se le puede engañar más. Usted debe ser rescatado. Rescatado. Usted está sumido, usted es esclavo. Usted está ya en todo el mercado de esclavos del mundo. Y vamos a ver en el segundo capítulo el rescate, hermanos, el rescate. Dice, sabiendo que fuiste rescatados. Dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Pero cómo? ¿Cómo fuiste rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Les recuerdo la palabra lutró, es la que se utiliza acá, o lutrón, palabra griega, que quiere decir comprado en el mercado y libertado y redimido. Tiene que ver con pagar un rescate, para jamás volver a ser puesto en venta. Este pasaje tiene un aspecto negativo y uno positivo. Se comparan la plata y el oro, lo negativo, que son cosas perecederas, con Cristo, cuya sangre tiene un significado eterno, hermanos. Mira, hermanos, dice ahí que no fue con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no con posesiones terrenales nuestro rescate. Estamos en el rescate, hermanos. Pedro evalúa el costo de la redención primero en términos de cosas creadas, sujetas a cambio y corrupción. Menciona dos metales preciosos, la plata y el oro, que están entre los más valiosos, ustedes lo saben. Sin embargo, la plata, si se les pone a cualquier tipo de compuestos sulfúricos que estén en el aire, se empaña, se corroe y pierde su valor. El oro, que es más durable que la plata, también está sujeto al deterioro y a la corrosión. Hermanos, en resumen, las posesiones terrenales no sirven como pago para nuestra redención. No sirven. O sea, hermano, usted puede tener toda la plata del mundo, pero eso no le suma nada a su salvación, porque nosotros no podemos comprar a Dios, hermanos. Ay, como lo dijo el profeta Isaías, dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Recordemos que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, hermanos. Hermanos, entonces hay que tener claro, la redención, la salvación, no se obtiene con oro o con plata, no se obtiene con terrenos. Usted no puede, hermano, todo el dinero del mundo no alcanza, escúcheme bien, para salvar una sola alma del infierno y del pecado. Todo el dinero del mundo no alcanza. Y nosotros corriendo tras eso. Hermanos, la redención. Mira, hermano, cuando recobramos, la palabra redención en el mundo la podemos utilizar de varias maneras. Cuando recobramos nuestra posición anterior, es decir, como decir me reivindiqué, me redimí, en algunos lados se utiliza así. También al cambiar vales por mercancía en algunos sitios, entonces redimí un vale por tal cosa. O al recobrar algo, al volver a comprarlo o al pagar una obligación financiera. Entonces yo pagué la deuda, redimí esa deuda que yo tenía. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios redimió a su pueblo del yugo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 6, del 6 al 7, hermanos. Miren lo que dice. Éxodo 6, del 6 al 7, hermanos. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, hermano. Os redimiré con brazo extendido. Os redimiré, hermanos. Mira, hermanos, en la antigüedad los esclavos podían obtener su libertad con dinero, pagada por ellos o por otro. Hermanos, pero Dios lo hizo enviando 10 plagas sobre los opresores de Israel, las 10 plagas contra Egipto. Los liberó del yugo de Faraón y de Egipto. Recuerden que ellos estaban en trabajos pesados, hermanos. Allá estaban esclavizados, estaban sometidos a Faraón y a Egipto. Recuerden que Faraón representa ese reino del anticristo y Egipto representa el mundo, hermanos. Hermanos, el Antiguo Testamento, ustedes lo saben, es sombra de lo que iba a venir. En el Nuevo Testamento el foco gira hasta iluminar a Cristo y su redención, hermanos. Una redención mucho más grande que la redención de Egipto, la redención de nuestros pecados. Dice el Salmo 130, ya apuntando a lo que Cristo venía a hacer. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados, hermano. El Israel de Dios, a nosotros, hermanos.
Se hizo maldición, hermanos, para redimirnos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Aquí la palabra es exagorazo, recuerden, comprar y sacar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo murió en un madero, hermano, como el más vil, miserable de todos los pecadores, hermano, cargando la culpa. ¿Pero para qué, hermano? Para redimirnos. Ya no de un Egipto terrenal, ya no de un rey terrenal, hermano, sino de un Egipto, del mundo espiritual, de este mundo, hermanos, de esta generación torcida y perversa. Cristo lo hizo para eso, hermanos. Para eso fue, no simplemente fue para llevarnos al cielo, hermanos. Fácil, el mundo, la gente quiere así, el falso cristianismo, eso es lo que quiere, hermanos. Hermanos, quieren simplemente un salvador, pero no quieren un redentor, porque la palabra redentor implica mucho más, hermano. La palabra redentor, lutró, implica que hemos sido sacados, comprados del mercado de esclavos y preservados hasta la gloria eterna, hermanos. Ay, hermanos, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos del pecado y hacernos santos. Dice las escrituras en Tito 2:14, y aquí vuelve y utiliza la palabra lutró. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, lutró, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ay, no, el Señor me salvó solo para ir al cielo. Mire lo que dicen las escrituras. Miren lo que dicen las escrituras. Claro, lo redimió y va a ir al cielo. Yo no le digo que no, pero el Señor nos redimió para que mientras vayamos al cielo, hermano, vivamos como dicen las escrituras. Porque no podemos vivir en nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, del mundo, de todas estas cosas, hermano. Porque la palabra, somos santos, hermano. Dicen las escrituras que somos santos. Y santo implica apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios, hermanos. Ay, hermanos, y Pedro también utiliza la misma palabra. Redimir al referirse a la muerte de Cristo y a nuestro rescate del pecado, sabiendo que fuiste rescatados, hermanos. Hermanos, fuimos rescatados, pero ¿con qué fuimos? O sea, les estoy hablando de para qué, pero ¿con qué fuimos rescatados? ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre de Cristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, aquí tenemos el aspecto positivo de nuestra redención. Pedro habla como judío totalmente compenetrado de la historia y rito de la Pascua. El pueblo judío había sido liberado de la esclavitud cuando cada familia tomó un cordero sin defecto, lo mató al caer la tarde del día 14 del mes de Nisan, poniendo la sangre en los dos postes laterales y en los dinteles de sus casas, y comió la cena pascual. Hermanos, por eso celebramos la cena del Señor usted y yo cada domingo, haciendo memoria a eso, pero ya no una Pascua terrenal, hermano, ya no por una ¿cómo se llama eso? Liberación o redención física, sino por una redención escúcheme bien, hermano, muchísimo más grande que esa. Eso es la diferencia entre el oro y la plata y la preciosa sangre de Cristo, hermano. Ay, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento enseñan que Cristo es ese Cordero de la Pascua. Juan el Bautista señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo comenta que nuestra redención ha sido lograda por medio de Cristo Jesús. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hermanos. El escritor de Hebreos declara que Cristo no entró en el lugar santísimo por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, hermanos. Ay, hermanos, y Juan en Apocalipsis registra un nuevo cántico que los santos en el cielo cantan a Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, hermanos. Este es el evangelio, hermanos. Esto es el evangelio, hermanos. Que nosotros vivíamos en una vana manera de vivir, recibida de nuestros padres, en las tradiciones del mundo, en el pecado, en la vanagloria, hermanos. Y el Señor va a la cruz, hermano, se pone por nuestros pecados, va y paga toda esa inmundicia que teníamos, hermano. La paga totalmente con su preciosa sangre, porque su sangre tiene un precio invaluable, hermanos.
invaluable, las almas de nosotros. Entonces eso es lo que hace el Señor, pero no se queda ahí, hermano, Lutró, no se queda ahí. Él nos rescata, nos saca y nos preserva, hermanos. Hermanos, nuestras almas, nuestras vidas ya no están en venta. Ya no estamos a la venta, hermanos. Ya hemos sido comprados por precio. Ya hemos sido comprados y sacados del mercado esclavo. No viviremos, hermano, para Él. No viviremos para Él. Ay, hermanos, yo les decía ahorita, miren, el Nuevo Testamento desarrolla la enseñanza que Cristo Jesús es nuestro Redentor. Pero lamentablemente en nuestro vocabulario cristiano habitual la palabra Redentor no es tan común como la palabra Salvador. Es más común hablar de Salvador. Reconocemos prestamente que Jesucristo nos ha salvado del poder y la destrucción del pecado. Por supuesto, hermano, Él es el Salvador. Pero es de un significado aún mayor, la verdad, que Él nos ha adquirido derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para hacernos para Él, posesión suya, hermanos. De estos dos términos, por lo tanto, la expresión Redentor merece mayor prominencia que la palabra Salvador, hermanos. Hermanos, tenemos una redención mucho más grande que la redención de Egipto, la redención de nuestros pecados. Esta redención, hermanos, no se logró con posesiones terrenales como el oro o la plata. Estas no sirven como pago para nuestro rescate. El Hijo de Dios tuvo que hacerse maldito, escúchenme bien, maldito para redimirnos de la maldición de la ley. Tuvo que hacerse maldito, hermanos. Deberíamos meditar en eso, meditar en eso. O sea, el Padre, hermanos, allá, lo hemos repetido muchas veces, pero hay veces como que no lo entendemos. Hermano, fue tratado como el peor criminal que usted se pueda imaginar, tomando todos los pecados, todos, absolutamente todos los pecados, y el Padre no tuvo nada de misericordia con su Hijo, como muchos enseñan, muchos falsos teólogos enseñan. No es que el Padre, no podía ver a su Hijo, no, hermano, Él no tuvo compasión con el Hijo allí, no la tuvo, no tuvo nada de misericordia, porque Él tenía que aplicar la justicia de Dios para poder usted y yo ser salvados, hermanos. El Hijo de Dios tuvo que darse a sí mismo para redimirnos del pecado y hacernos santos. Nuestra redención se logró con algo incorruptible, su preciosa sangre. Hermanos, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, usted y yo ya no estamos a la venta, hermanos. Ya no estamos a la venta. Tercer capítulo, hermanos. Rescatados. La vana manera de vivir, los que no han sido rescatados. Acabamos de hablar del rescate, cómo es ese rescate. Y ahora vamos a ver cómo vive un rescatado, hermanos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermano, la palabra clave aquí es sabiendo. Esta palabra sabiendo es recordatoria y de estímulo, hermano. Recordatoria y de estímulo. Mire, así mismo hacía el Señor en el Antiguo Testamento con Israel. Dios en el Antiguo Testamento siempre les recordaba a los judíos que habían sido liberados del yugo de la esclavitud de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Siempre dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Igual nos está diciendo esto, sabiendo que fuisteis rescatados. Los creyentes genuinos recordamos, por un lado, el precio pagado por nuestra redención, la sangre preciosa de Cristo, pero también hacemos memoria de dónde fuimos rescatados, de nuestra vana manera de vivir y qué demanda el Señor de nosotros. Mira, hermano, primera de Pedro, devuelvas ahí al verso 14 al 16, que es el contexto inmediato de la cita que estamos leyendo. Primera de Pedro 1, 14 al 16, mire, es lo que está antes, leímos la cita base 18 y 19. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Uy, Pedro, ¿usted cómo es de legalista? ¿Cómo es de fariseo? ¿Cómo enseña santidad? Hermano, esto es lo que dicen las Escrituras. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Avance al verso 22. O sea, viene la cita bíblica base y sigue en el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad.
Obediencia. Obediencia, hermano, eso es fe. Eso no son obras. Eso no es que yo me salvo por obras porque obedezco. No, es que la fe es fidelidad, obediencia al Señor, hermanos. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amor fraternal, vivimos en una comunidad de hermanos, vivimos fraternalmente, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, nos dice que dejemos los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, hermano. Dejar gustos y deseos que teníamos antes de ser rescatados, que atentan contra el Señor y contra las Escrituras. El pecado, esos afectos, esos hobbies mundanos que no le agregan a usted nada, esas falsas diversiones, hermano. Porque hoy el mundo quiere, como dice 1 Corintios 10, y se sentó aquel pueblo a comer, a beber y a jugar. Eso es lo que quiere la iglesia hoy, a jugar. Lleven los niños a jugar a la iglesia. Usted juegos, hermano. Esta vida es seria, hermanos. Es seria, es seria. Y yo no digo que en algún momento uno no se pueda divertir ni nada de eso, hermano, pero es que la iglesia vive es como en pos de esas cosas, muchas veces. La vida es seria, hermanos. Ser santos, dice, mire, sed santos como yo soy santo. Hermano, porque nos parecemos a Él, nos debemos parecer a Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Eso se perdió en el Edén, hermano. Se perdió, hermanos. Cada vez que usted peca se está desviando de la imagen de Dios, y el Señor quiere volvernos a recobrar a esa imagen. Hermanos, ser santos porque Él nos rescató, apartados del mundo. Recuerden la palabra santo, apartado para el Señor, obedientes a su palabra, en pureza, con fruto y orando todo el tiempo, rescatados por la palabra incorruptible. Dice, renacidos no de simiente corruptible. Hermanos, el nuevo nacimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento es lo que nos permite ver el reino de Dios. Eso es lo que nos permite, el nuevo nacimiento. Usted primero nace de nuevo, después de forma misteriosa, hermano, usted empieza a entender todas las cosas del Señor. Le predican y usted por fin entendió. Gloria a Dios, porque usted necesitaba un corazón de carne, porque antes tenía un corazón endurecido de piedra. Hermanos, el nuevo nacimiento, ahora podemos ver el reino de Dios eterno. Tenemos un nuevo amo y tenemos nuevos propósitos, hermano, en nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios que debemos despojarnos del viejo hombre. Vayas a Efesios 4, vamos a leer desde el 17. En la vanidad de la mente, despojarnos de todo eso, como andan los gentiles o el mundo engañados, y vestirnos del nuevo hombre en verdad, fruto y carácter cristiano, hermanos. Efesios 4, 17, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Miren, estamos hablando trajecitas que nos hablaba de lo que ya no hagamos lo que antes hacíamos. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, hermanos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En cuanto a qué? A la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mire, hablad verdad, hermanos, no dar palmaditas en la espalda. Hablad verdad con el prójimo. Dígale en la condición en la que está, dígale que se arrepienta, dígale que está mal, que está bajo la ira de Dios, que está en una vana manera de vivir. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Hermanos, las conversaciones que teníamos antes, en las cuales nos deleitábamos, hermanos, groserías, todo ese tipo de cosas, hermanos, eso ya no puede existir en un cristiano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, nos debemos despojar del viejo hombre. Debemos dejar nuestra vana manera de vivir, las vanidades del mundo, las tinieblas, siendo ignorantes, con un corazón de piedra, en el pecado, en la impureza, en la vida vana, sin sentido y en el engaño, hermano. El Señor nos manda a vestirnos del nuevo hombre como rescatados, hermano, rescatados, viviendo en justicia, en santidad, en la verdad, siguiendo a Cristo en pureza, siendo generosos, con fruto, con carácter, desechando la mentira, es decir, las herejías, la falsa religión, hermano. Abandonamos el pecado, abandonamos todos los deseos de la carne, hermano. Hermanos, morir a lo terrenal también. No solo despojarse del viejo hombre, sino morir a lo terrenal. Mira lo que dice Colosenses 3 desde el 5, hermano. Morir a lo terrenal, es decir, al mundo y sus pasiones desordenadas, a un carácter pecaminoso y impío, y vestirnos como escogidos de Dios con fruto y palabra, hermanos. Colosenses 3:5. Dice Colosenses 3 desde el 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, hermano. Mire, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo, acuérdense, nuestra pasada vana manera de vivir. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, mire lo que demanda el Señor de nosotros. Mire lo que nos pide el Señor a nosotros: que muramos de lo que fuimos rescatados, a nuestra vana manera de vivir. Aquí nos habla de la fornicación, de la impureza sexual, de la inmoralidad sexual, de pornografía, tiene que ver todo con eso, del mundo, del pecado, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia, de la idolatría, del carácter carnal, de las groserías, de las mentiras. De todo esto nos habla acá, hermanos. Y debemos morir a todas esas cosas. Y nos dice que nos vistamos del nuevo hombre como escogidos, es decir, como rescatados, con misericordia, haciendo el bien, humildes, mansos a su palabra, pacientes, perdonando,
con amor por Cristo y por la iglesia, por los perdidos, hermano. Paz, es decir, con fe, hermano. Cuando uno está en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la verdadera fe, hermanos. Esa es la fe. Agradecidos al Señor, con conocimiento de su palabra, como miembros activos de la iglesia. Aquí también nos menciona esto, porque mira, aquí nos dice que enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, siendo miembros activos de la iglesia, en alabanza, en adoración, y todo para la gloria de Dios, hermanos. Todo. Hermanos, nos podríamos gastar muchos sermones explicando citas como esta, porque tienen muchas cosas. Simplemente se las referencio de manera general, hermano. Mira, hermanos, lo que quiero resaltar en este tercer capítulo es que, sabiendo que fuimos rescatados, que recuerden que fuimos rescatados, que no se les olvide, así como hacía el Señor con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Recuerda que fuisteis esclavos en Egipto. Recuerda que fuisteis rescatados con gran despliegue de fuerza y poder. De la misma manera, hermanos, pero aún más, con un poder aún superior, hermanos, con un precio del rescate mucho más grande que aún todas esas plagas, hermanos. Es con la preciosa sangre de Cristo, con ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Mira, hermanos, recordemos lo que éramos antes, hermanos. Recordemos, iglesia, recordemos el rescate de nuestra desobediencia pasada. Miren lo que dice Romanos: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya no podemos ser así. Fuimos rescatados de eso. Debemos vivir en la obediencia. Recordemos que no éramos pueblo de Dios. Sirviendo en Egipto estábamos bajo la ira de Dios. Dice las Escrituras: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerde, nos dice el Señor. Pero ahora, hermanos, ya somos pueblo rescatado, con misericordia, apartados, escogidos, un reino de sacerdotes, santo, adquirido con misericordia, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas, es decir, de Egipto, a su luz admirable, hermanos, es decir, al reino de Cristo. Recordemos, hermanos, que éramos esclavos de los deleites. Mire lo que dice Tito: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, nosotros ya no vivimos así. Fuimos rescatados de la esclavitud del mundo, hermanos. Recordemos que no solo vivíamos en las tinieblas de Egipto, que éramos tinieblas, que servíamos además diligentemente en las tinieblas, hermano. No me tenían que obligar a pecar, lo hacíamos libremente y con un, mejor dicho, con un gozo que uno no sé, mejor dicho. Ay, hermano, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, fuimos rescatados de allí, trasladados a la luz, hechos luz. Debemos andar en luz, obedientes a Cristo, la luz, a su palabra, nuestra lámpara, hermanos. Hermanos, recordemos que cuando corríamos en el mundo, es decir, en Egipto, sirviendo a Satanás, al faraón, desobedientes bajo su ira, Él os dio vida a vosotros, hermanos. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hermanos. Ay, hermanos, fuimos rescatados, nos dio vida para servirle a Él, hermanos. Recordemos que todo esto corresponde al pasado, hermanos. No se engañe más. Eso corresponde a la vana manera de vivir. Por favor, hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dicen las Escrituras, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Eso es lo que el Señor nos demanda. Eso éramos. Sí, lo éramos, hermano. Y éramos peor que seguramente muchos de los impíos que hoy nos blasfeman y nos quieren rechazar, hermano. Pero eso era lo que éramos. Esa era nuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. Dice Pablo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. No importa, hermano, lo que éramos. Lo importante es lo que ahora somos en el Señor, hermanos. Ay, hermano, recordemos y hagamos como Pablo. Abandonemos la religión externa y vana, las tradiciones religiosas. Hermanos, ese pasado, esa posición, respeto social, el moralismo, lo que sea. Aborrezcamos esa vana religión muerta, la vida pasada y la vana manera de vivir por amor a Cristo. Y digamos como Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hermano. Así vive un cristiano, hermanos. Así vive un cristiano. Así piensa un cristiano. Él no está aferrado a su vana manera de vivir, a esa pasada manera de vivir. No está añorando esas cosas. Pablo, lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, tenía mucho más que dejar que usted y yo a ojos humanos, hermano, a ojos terrenales. Hermanos, reflexionemos sobre el sermón. Si hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, reflexionemos. Y hablo primero al amigo. Cuando digo al amigo, no le puedo llamar hermano, porque usted no es hermano si no ha sido rescatado. Usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Si vive en una religión externa y farisaica, en las cerradas y vanas tradiciones familiares y religiosas, en celebraciones, agüeros e ideologías, si se siente seguro en una tradición, en un pasado, una posición religiosa o familiar, en ser respetado en la sociedad, en su moralismo, si sigue en el mundo con su avaricia, parranda, sin temor de Dios, en jactancia, sin discernimiento, sabio en su propia opinión, no en la sabiduría del Señor, viviendo en la injusticia. Es decir, si usted sigue en el pecado, siendo abominable, vil, pecando sin temor, con los ojos llenos de adulterio, de sexo, de pornografía, usted vive en su depravación, en pecado y en tinieblas. Usted debe ser rescatado de su vana manera de vivir. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Y yo le digo una cosa, estas palabras, así describe el Señor a todo aquel que no ha llegado a Cristo. Porque usted puede decir, uy, esas palabras tan fuertes, yo no soy así, hermano. Usted vive en su moralismo. Usted cree que no es, usted se siente como Pablo. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Se da cuenta? Usted tiene un corazón depravado, así lo describen las Escrituras. Usted está muerto en pecados y delitos. Usted necesita ser rescatado, pero usted está vivo y tiene esperanza y puede ser salvado hoy. Amén. Puede ser rescatado, lutró, hermano, para vivir para el Señor. Iglesia, hablo de la iglesia en general. ¿Hemos sido rescatados de todo esto? O sea, le acabo de describir un poco de cosas, hermano. ¿Usted ya fue rescatado de todo esto? ¿Hemos sido purificados? ¿Hemos pasado de ignorantes a santos? ¿De obedientes a la verdad? ¿Renacidos? ¿Nos hemos despejado del viejo hombre, de la vanidad de la mente? ¿Somos nuevos hombres y mujeres en la verdad, con fruto y carácter cristiano? ¿Hemos muerto a lo terrenal, al mundo y sus pasiones desordenadas, al carácter carnal? ¿Vivimos como escogidos de Dios, llevando fruto y la palabra? Si es así, es verdad que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si no, usted aún sigue en su vana manera de vivir. Y no porque venga a la iglesia, hermano. Yo no estoy hablando que usted venga a la iglesia. Porque, hermano, hemos visto muchas veces que personas se van a condenar en el infierno yendo a la iglesia, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y usted viene domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Hace las actividades de la iglesia, y no le digo que no las haga, las tiene que hacer, eso es un llamado para todos. Se congrega, ora, hermano, pero no ha sido rescatado. Porque su corazón todavía está en Egipto. Su corazón todavía está en el mundo. Sus pensamientos siguen allá. Sus pensamientos siguen en la vanidad de la mente. Cuando usted viene a la iglesia está pensando en otras cosas.
está más preocupado por cualquier otra cosa que por las cosas del Señor. Usted está en la vanidad, usted no ha sido rescatado, y eso es lo más probable. Sus afectos están allá, sus afectos no están en Cristo y en la justicia y la santidad. Usted necesita ser rescatado, porque usted está como un esclavo, hermano, como un esclavo entre dos caminos. Está ahí, claudicando entre dos caminos. Hermanos, si usted ya fue rescatado, tenemos una redención mucho más grande que la redención de Egipto, la redención de nuestros pecados. Recuerde que nuestra redención no se logró con posesiones terrenales, pues estas no sirven como pago para nuestro rescate. Recuerde que el Hijo de Dios tuvo que hacerse maldito para redimirnos de la maldición de la ley. Tuvo que darse a sí mismo para redimirnos del pecado y hacernos santos. Nuestra redención se logró con algo incorruptible, su preciosa sangre. Recordemos de todo lo que fuimos rescatados, del pecado, la desobediencia y los deleites, las tinieblas de Satanás, el mundo, las tradiciones. Recordemos que Cristo lo hizo posible, hermanos. Mire, hermanos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, vivamos para Cristo, como escogidos y rescatados. Usted y yo ya no estamos a la venta, hermanos. Entendamos eso, que el Señor nos ayude. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Señor, ayúdanos a vivir como rescatados verdaderamente, Señor. Padre, Señor, te lo pido. Si hay personas en este salón que no han sido rescatadas, Padre, rescátalas, sálvalas. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Qué se debe hacer? Ir a ti, Señor, humillados. Padre, eso dicen las Escrituras, que el que a ti va, tú no lo echas fuera. Pero debemos ir humillados, reconociendo nuestros pecados, no encubriéndolos, y con la firme disposición de abandonarlos. Te lo pido, Señor, ayúdanos, Señor, y ayúdanos. Y si ya estamos corriendo, si ya hemos sido rescatados, ayúdanos a vivir una vida de arrepentimiento diario, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.